Bueno, espero que hayáis disfrutado de la pausa café, que siempre es un buen momento. A continuación, procedo a darle la palabra a Josefa Torres Martínez, de nuevo, para que dé paso al siguiente ponente. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Bueno, vamos a continuar con la jornada y ahora vamos a tener un panel de Stefan Trommel, el empleo decente de las personas con discapacidad, mandatos de la OIT. Stefan Trommel es especialista principal de discapacidad en la Organización Internacional del Trabajo desde el año 2013. Entre 2008 y 2013 fue el director ejecutivo de la Alianza Internacional de Discapacidad. Entre el año 1999 y el 2004 fue también director del Foro Europeo de la Discapacidad. Participó muy activamente en el proceso de negociación de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad desde el año 2002 al año 2006. Stefan es un especialista, un gran especialista en el ámbito de la discapacidad, sobre todo en el ámbito del empleo y la discapacidad. Pues Stefan nos va, como les decía, nos va a hablar del empleo decente de las personas con discapacidad desde la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo. Stefan, un placer verte y muchas gracias por participar en este congreso. Tuya es la palabra. Stefan, perdona, se te oye muy bajito. Espera un segundo que van a intentar aumentar el volumen. Es que apenas te oímos. Stefan, inténtalo de nuevo, que parece que ya... ¿Se me oye mejor ahora? No. Disculpa un segundo. Y perdónanos, es que se te oye muy bajito. Sin problemas, ahí hicimos la prueba y ahí ¿Lo intentamos de nuevo? Lo intentamos. Stefan, habla, por favor. Sí, mira, ¿funciona mejor ahora? No, lo siento, no te oímos apenas. A ver si lo vuelven, si consiguen aumentar el volumen. ¿Puedes hablar a ver si...? Sí, espero que ahora se me oiga mejor. Nada, lo siento, de verdad, es que no conseguimos oírte. Ahora, a ver si... Estefan. ¿Se me oye mejor ahora? Mucho mejor, perfecto. Oye, perdona. Nada. Ahora No, decía sí que muchas gracias por la invitación. Un gusto verte, Pepa. Ya llevamos años sin estar en contacto directamente. Si me permitís, voy a compartir una breve presentación que básicamente me sirve como guión de la presentación y también obviamente la puedo compartir después. Esperemos ahora que nos acompañe la técnica. Espero que podáis ver la presentación, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, el título, como propusiste, es el empleo decente de las personas con discapacidad. Ahora brevemente explicaré lo que en la OIT entendemos por empleo decente en general. Voy a comenzar por una breve descripción de la situación actual. Voy a hablar siempre, digamos, desde una perspectiva global. No estoy dando cifras de España, sino en general cifras a nivel global, que la verdad es que no son muy distintas de las que vemos a nivel nacional, pero bueno, siempre con esa
calificación, ¿no? Bueno, y nada de esto os va a sorprender demasiado, ¿no? Vemos en las estadísticas, y tenemos estadísticas de más de 100 países ya, en los cuales normalmente en las encuestas laborales se incluyen preguntas que permiten comparar la situación de las personas con discapacidad con las personas sin discapacidad. Y en todos los países vemos que hay una brecha significativa en la participación laboral de las personas con discapacidad, normalmente de unos 30 puntos porcentuales, ¿no? Es decir, si en un país un 70% de la población en edad de trabajar está trabajando, pues en el caso de las personas con discapacidad ese porcentaje es de un 40 o hasta de un 30%. En aquellos países donde hay información, que no son tantos, sobre el nivel de sueldos, vemos también que hay una brecha salarial entre los trabajadores con discapacidad y los trabajadores sin discapacidad. Y vemos también que hay normalmente una sobrerepresentación en el autoempleo por parte de personas con discapacidad y en una situación más de países menos desarrollados, muchas más personas con discapacidad trabajando en lo que en la OIT definimos como empleo informal que en lo que es un empleo formal en el sector público o en el sector privado. Cuando a la dimensión de discapacidad le añadimos la dimensión de género, las cifras empeoran. No tanto que haya una brecha mayor entre mujeres con y sin discapacidad, sino que en general, como también las mujeres en general tienen niveles menores de participación laboral, si esa brecha se mantiene, pues obviamente las cifras finales de participación laboral de las mujeres con discapacidad son inferiores a las de hombres con discapacidad. Y una estadística más reciente y que me parece especialmente preocupante, nosotros en la OIT analizamos la participación de cara al empleo juvenil y vemos que los jóvenes con discapacidad, y eso ocurre prácticamente en todas las regiones del mundo, tienen tasas del doble de jóvenes que no están ni en empleo, ni en formación, ni en educación, ¿no? Un claro mensaje de que tenemos que prestar en esa atención mayor al empleo de personas con discapacidad, tenemos que prestar atención especial a las mujeres con discapacidad, pero también especial a los hombres y mujeres jóvenes con discapacidad. A nivel del impacto de la pandemia, lamentablemente no tenemos buenas estadísticas en la OIT comparables del impacto de la pandemia en el empleo de personas con discapacidad. La información que tenemos más bien anecdótica es que aquellas personas que ya estaban en el empleo formal normalmente no les ha ido demasiado mal, pero las personas en situaciones, digamos, de mayor informalidad o en empleo, digamos, en pequeña y mediana empresa, sí han tenido un impacto mayor que el de personas sin discapacidad. Pero lo que sí tenemos son cifras claras de que la pandemia, por lo menos en el pico alto de la pandemia, claramente tuvo un impacto negativo en las mujeres, en el empleo de las mujeres y en el empleo de los jóvenes, con lo cual perfectamente podemos trasladar eso y decir, obviamente también mujeres y jóvenes con discapacidad fueron aún más afectadas por la pandemia que el resto de las personas con discapacidad. Bueno, este mensaje como conferencia dedicado al derecho y la discapacidad y al empleo, obviamente vais a estar todos muy de acuerdo. Un buen marco jurídico es importante. En la OIT el término de empleo decente, probablemente si ustedes preguntan a varios compañeros de la OIT, cada uno diríamos una definición algo distinta en lo que entendemos por empleo decente, ¿no? Porque de alguna manera es un eslogan que intenta, en dos palabras, incluir muchas cosas, ¿no? Pero todas cosas muy importantes, ¿no? Pero yo creo que para mí el mensaje importante es que no todo empleo vale. Tenemos que tener empleos dignos, empleos decentes, y también tienen que ser empleos decentes y dignos para personas con discapacidad. Adecuados niveles salariales, adecuadas posibilidades de desarrollo profesional, adecuada protección contra la discriminación, la violencia y el acoso, adecuada representación sindical, buenas condiciones a nivel de salud y seguridad del trabajo. Por solo citar algunos de esos elementos. Obviamente el marco conceptual que también promovemos de cara al empleo de personas con discapacidad en la OIT es la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya
Pepa mencionó, y en especial el artículo 27, y sé, lo he visto en el programa, que tanto antes como después vais a estar viendo directamente cuál es el impacto, en especial de ese comentario general que acaba de aprobar el Comité de Naciones Unidas, interpretando, dando mayor apoyo a los países y a otros interlocutores de cómo implementar plenamente el artículo 27, el artículo de empleo, en nuestras legislaciones y prácticas nacionales. Muy importante también recordar que las personas con discapacidad están mencionadas en esa Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, también en el objetivo 8, que es el objetivo específico de empleo decente y economía inclusiva. ¿No? Muy importante que haya esas referencias explícitas a ese marco general que todos nuestros países han acordado de cara a combatir, digamos, los grandes desafíos que tenemos a nivel de pobreza, de desigualdad, cambio climático. Obviamente, dentro del paquete, digamos, legislativo que un país debe tener, es muy importante tener una adecuada legislación de no discriminación. Puede ser específica, puede ser general, pero si es general, obviamente tiene que incluir las referencias explícitas a personas con discapacidad y, muy importante, obviamente, tratar de manera adecuada la obligación, digamos, de proveer los ajustes razonables que, como sabéis, juegan un papel fundamental a la hora de conseguir que esa no discriminación se traduzca realmente en una protección adecuada, una promoción adecuada del empleo de las personas con discapacidad. Pero también defendemos no solo que la legislación esté bien redactada, lo que es relativamente sencillo. Hay que definir la denegación de un ajuste razonable como una forma de discriminación. La Convención claramente nos lo refleja. Pero también tenemos que ir más allá, porque seguimos viendo que hay todavía bastante desconocimiento en relación al concepto de ajuste razonable, y por eso es importante, sobre todo de cara a las pequeñas y medianas empresas, pues dar apoyo técnico y a veces financiero a la hora de conseguir que esos ajustes razonables se conviertan en una realidad. Muy importante, y permitirme hacer un pequeño marketing de la OIT, muy importante que la implementación de la nueva convención de la OIT sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo, ratificada ya por España, adecuadamente refleje medidas dirigidas a proteger a las personas con discapacidad de situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo. No tenemos todavía buenas estadísticas sobre eso, pero digamos la información que nos llega es personas con discapacidad, y en especial mujeres con discapacidad, pero no solo, están sobre representadas en las personas que en algún momento se ven afectadas por situaciones de violencia y sobre todo situaciones de acoso en el lugar de trabajo. Lo cual es muy importante que las medidas que se pongan en marcha de cara a prevenir y abordar aquellas situaciones sean medidas diseñadas de forma accesible e inclusiva. Obviamente en ese paquete de medidas legislativas la no discriminación se tiene que ver complementada con una acción afirmativa bien diseñada. Tenemos casi 100 países en los cuales se utilizan legislación de cuotas, como en el caso español, pero en la mayor parte de los países vemos que esa legislación no ha sido bien diseñada y tiene grandes carencias. No vemos muchos ejemplos, aunque España tiene algunos, de utilizar también la contratación pública como otra acción afirmativa a la hora de promover el empleo de personas con discapacidad. Yo creo que más se puede hacer todavía en ese ámbito. Y por último, muy importante también, y es un mensaje también, de nuevo, un mensaje muy de la OIT, digamos, en la OIT entendemos que todas las medidas dirigidas a mejorar las condiciones del mercado de trabajo tienen que ser medidas que tienen que negociarse y acordarse en el ámbito del diálogo social. El diálogo social, como sabéis, el diálogo social entre el gobierno, el Ministerio de Trabajo normalmente, o equivalente, y las federaciones de empresarios y los sindicatos, ¿no? Y obviamente con el reto que tenemos a veces de cómo incluir las organizaciones de personas con discapacidad en ese diálogo tripartito que a veces está un poco cerrado a la participación de entidades que representan a colectivos más concretos. Pero también mi mensaje es, por la experiencia que nosotros tenemos de trabajar en muchos países, que aunque la legislación sea buena,
no es suficiente. Es importante tener un marco legislativo adecuado, es muy importante, pero también tiene que haber mucha mayor atención a las personas con discapacidad en lo que yo llamaría medidas de acompañamiento, ¿no? Tenemos que asegurar que los servicios de formación profesional de nuestros países adecuadamente incluyan a personas con discapacidad de cara a proveerles con las competencias que el mercado de trabajo en este momento está demandando. Doy dos ejemplos, las competencias digitales y las competencias verdes. Tenemos que asegurar que los servicios públicos de empleo sean más inclusivos y tengan las conexiones adecuadas en aquellos países, como es el caso de España, donde también hay mucha actividad de intermediación gestionada por el propio sector de la discapacidad, ¿no? Pero es muy importante conectar bien ambos ámbitos. En muchos otros países existen solo los servicios públicos de empleo y en algunos países no existe nada, ¿no? Pero donde existen servicios públicos de empleo, muchas veces vemos que no están prestando la adecuada atención a los demandantes de empleo con discapacidad. Tenemos que promover la inclusión de las personas con discapacidad en las medidas de apoyo al emprendimiento. Puede haber muchos casos en los que se hagan iniciativas específicamente dirigidas a emprendedores con discapacidad, pero en general nosotros siempre decimos, de cara a poder tener el tamaño y la escala suficiente, es muy importante que en las medidas generales de emprendimiento sean plenamente accesibles e inclusivas a las personas con discapacidad. Y por eso también menciono especialmente todas las medidas e iniciativas en el ámbito del empleo juvenil. Recordar esa estadística que di al principio, de esa sobrerepresentación de los jóvenes con discapacidad entre los jóvenes que no están ni en la educación, ni en el empleo, ni en la formación. Medidas de apoyo al empleo rural, todas esas iniciativas que nuestros países promueven tienen que plenamente incluir a las personas con discapacidad. También esa transición de la escuela al mundo del trabajo, ese elemento tan fundamental en el que muchas veces muchos de nuestros jóvenes se quedan fuera en ese proceso. También vemos muchas veces que las jóvenes con discapacidad tienen más posibilidades de no beneficiarse, de no hacer bien ese proceso de transición. Un tema que en la OIT está cogiendo más empaque últimamente y además con terminología nueva es el término de la economía social y solidaria. Un concepto que para los oídos españoles no es nuevo. Hay mucha experiencia, digamos, de las iniciativas españolas en el ámbito del empleo de personas con discapacidad que están claramente vinculadas con la economía social, ¿no? Con el ámbito, digamos, CEPES en España. En otros países no hemos visto tantas iniciativas en ese ámbito de economía social y solidaria que incluyan a personas con discapacidad, y muchas veces nuestro mensaje es no porque la iniciativa sea social y solidaria, eso no significa necesariamente que sea inclusiva de personas con discapacidad. Y hemos visto muchas experiencias de cooperativas y otros modelos en otros países que excluyen a las personas con discapacidad de manera no muy diferente al sector privado. Hablando del sector privado, y es un ámbito en el que en la OIT hemos trabajado mucho desde hace más de 10 años, en el pequeño equipo de discapacidad que yo gestiono, desde hace más de 10 años coordinamos la Secretaría de la Red Global de Empresas de Discapacidad, y lo que hemos visto en estos últimos años es un claro interés creciente del sector privado por el empleo de las personas con discapacidad. Y además con una narrativa, con un discurso adecuado. No es una narrativa ni de caridad, no necesariamente de cumplimiento con la ley, importante, pero va más allá las empresas. Tampoco necesariamente un discurso anclado en la responsabilidad social corporativa, que también a veces tiene una connotación algo, digamos, voluntarista, quizá algo de acción social. No, es realmente un discurso que dice: nosotros tenemos empleados con discapacidad y eso nos está llevando a mejores productos y servicios, mejor organización interna, desde luego mejor imagen y reputación, y un impacto positivo no solo por empleados con discapacidad muy motivados, sino también el impacto que está teniendo en el resto de los empleados, ¿no? Y nosotros estamos viendo en ese debate que tenemos con las redes nacionales, con la red global y las redes nacionales, hay más de 30, incluida la red en España que gestiona la Fundación 11, vemos prácticas empresariales de las cuales yo debo reconocer que como OIT hay prácticas en las que nosotros estamos por detrás claramente de las empresas más avanzadas, a nivel de accesibilidad digital,
a nivel de inclusión de personas en el ámbito de la neurodiversidad, un concepto que se está utilizando mucho ahora mismo en el mundo empresarial. Muchas de las empresas de la red global cuentan con grupos de empleados con discapacidad y empleados con familiares con discapacidad que se convierten en puntos de referencias internos a la hora de asegurar que esas empresas puedan ir mejorando y siendo cada vez más inclusivas para sus empleados con discapacidad. Pero, siguiendo hablando del sector privado, vemos, y yo ya lo comenté con anterioridad, que tenemos un reto grande con la pequeña y mediana empresa, ¿no? La gran empresa, el reto está en convencerla de que es bueno para ella contratar a personas con discapacidad. Lo estamos consiguiendo, sobre todo a través de ponernos en contacto con empresas que llevan haciéndolo ya muchos años y están muy convencidas. Eso está yendo muy bien. Y una vez que una gran empresa está convencida, tiene la capacidad, digamos, de hacer eso, de hacerlo bien, de tener un departamento de recursos humanos con gente especializada, suele también luego tener colaboración con organizaciones de personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Lo hacen bien, pero en el contexto de la pequeña y mediana empresa, primero es más difícil convencerla y segundo, no suele tener entonces, digamos, la capacidad de ponerlo en práctica, digamos. Y ahí es donde creo que tenemos que reflexionar más entre todos cómo podemos ayudar a hacerlo más fácil a la pequeña y mediana empresa para que contribuya al empleo de personas con discapacidad de manera adecuada. Creo que hay una interesante oportunidad que se nos avecina gracias al trabajo, entre otros, también de la Fundación 11 en el ámbito europeo, esa nueva directiva europea que va a obligar, creo que son más de 50.000 empresas europeas o que operan en la Unión Europea, que van a tener que reportar cada año en materia medioambiental, social y de gobernanza. Y esa directiva europea, que en este momento se está trasladando a legislación nacional y que se está complementando con estándares de reporte, menciona en especial el empleo de las personas con discapacidad. Y puede quizás ser uno de los elementos que nos ayude a abordar uno de los retos que tenemos, que es, y vuelvo al concepto de empleo decente. Sí, un sistema de cuota puede ayudarnos a incluir a personas con discapacidad en el mercado de trabajo, pero no nos asegura que esas personas con discapacidad luego puedan ir subiendo en la jerarquía de las organizaciones, ¿no? Y esa brecha salarial que comentaba al principio, que existe entre las personas, los trabajadores con y sin discapacidad, se deriva, normalmente se explica, porque están sobre representados en los escalones más bajos de las organizaciones, de las empresas. Y eso no lo vamos a poder resolver con la cuota permite entrar, pero no muy difícil que ayuda a su vida, pero si en estos informes anuales se pide a las empresas que reflexionen y que den la información sobre el empleo de personas con discapacidad también por categorías, yo creo que al menos podremos ir visibilizando el reto e ir abordando de manera conjunta cuáles son las posibles soluciones a asegurar que no solo las personas con discapacidad entren en el mercado de trabajo, entren en las empresas, pero también tengan las mismas oportunidades que el resto de subir en la jerarquía de las empresas. Voy terminando con la última transparencia, en la que intento reflexionar sobre algunas oportunidades que desde la OIT vemos para promover el empleo de las personas con discapacidad. Por un lado es la economía digital. Estamos viendo en prácticamente todos los países del mundo una clara demanda insatisfecha de profesionales del mundo digital que trabajen en la inteligencia artificial, tan de moda estos días en los medios de comunicación, la accesibilidad digital, el blockchain, el big data. Hay una demanda insatisfecha. Si conseguimos asegurar que las personas con discapacidad tienen las competencias digitales que el mercado de trabajo demanda, eso yo creo que puede ser una gran oportunidad para que se beneficien de esos empleos digitales. También la economía verde, la economía circular, es otro ámbito que vemos de claro crecimiento exponencial, yo diría, también con las demandas que se derivan, digamos, de intentar cambiar nuestras economías. También una gran oportunidad, pero son grandes oportunidades que solo podremos beneficiarnos de ellas si tomamos las medidas adecuadas en todos los niveles, poderes públicos, sector privado, organizaciones de personas con discapacidad, universidades, etcétera, para realmente
que esos nuevos puestos que se están creando, una parte significativa de ellos vayan a personas con discapacidad. Muy importante también las reflexiones sobre la economía del cuidado. La economía del cuidado es otro de los nichos de empleo identificados por Naciones Unidas, pero también no solo es un nicho de empleo, sino también pensemos, una persona con discapacidad que requiera de un asistente personal, solo va a poder esa persona poder ir al mercado de trabajo si cuenta con el nivel de asistencia personal que ello le permita, ¿no? Con lo cual, la economía del cuidado es un potencial muy importante, es una discusión que hasta hace muy poco se ha llevado a cabo solo en el ámbito, digamos, del género, porque obviamente esa sobrerepresentación de las mujeres en el cuidado informal tiene el impacto que tiene en su participación en el mercado de trabajo, y muy importante abordarlo, pero también tiene otras dimensiones. Y lo interesante es que estamos viendo que esas otras dimensiones, como la dimensión de las personas con discapacidad, tanto como cuidadores, pero también como receptores de cuidado y de apoyo, también está empezando a formar parte de ese debate más general que también estamos promoviendo desde la UIT. Tenemos que ir reflexionando más sobre el teletrabajo. En aquellos que lleváis muchos años trabajando en esto, recordáis cómo hace 20 años de pronto el teletrabajo se vio como la solución mágica al empleo de personas con discapacidad. Sabemos que eso no lo es, pero también estamos viendo en nuestro quehacer diario que el teletrabajo está mucho más frecuente, se está normalizando para todos, y creo que tenemos que ir reflexionando sobre aquellos elementos del teletrabajo que son específicos o más acuciantes en el caso de teletrabajadores con discapacidad. Una de esas dimensiones es ese trabajo en plataformas digitales, que aun siendo todavía pequeño en cifras, está también creciendo. De nuevo son oportunidades, pero también obviamente desde la perspectiva de la OIT vemos muchísimos retos relacionados con las condiciones de trabajo de aquellos trabajadores independientes que venden sus servicios en plataformas digitales y que no siempre tienen la capacidad, digamos, de negociación de esas condiciones de trabajo, muy distinto a la situación, digamos, normal de un empleo formal con participación de los sindicatos, etc. Último mensaje que me gustaría lanzar, y es casi un mensaje a mi propia organización. Estamos últimamente con grandes iniciativas globales. Estamos hablando de una gran coalición global de justicia social, y lo que tenemos siempre el reto que tenemos en esas iniciativas globales es asegurar que las personas con discapacidad tengan su presencia y su visibilidad adecuada en esas grandes iniciativas que se promueven en el ámbito de Naciones Unidas, con la participación obviamente de todos los países. También hay grandes iniciativas globales de cara a asegurar esos empleos verdes para jóvenes y en general. Todavía vemos que la visibilidad y la presencia de personas con discapacidad en esas iniciativas globales no es la que yo creo que es la que debería ser, y eso es un reto que tenemos que abordar entre todos. Pepa, si te parece, lo dejo ahí. Muchísimas gracias de nuevo por la participación. Espero no haberme extendido demasiado, y si hay todavía algunos minutos para preguntas, encantado de intentar contestarles. Gracias. A ver si hay alguna pregunta en el público, y luego si hay alguna pregunta por internet, y si puedes contestarla, Estefan, que siempre, como te digo, siempre es un placer escucharte. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Virtual hay alguna? De momento no. Pues entonces, Elisa, si hay alguna en la sala que alguien pida la palabra. ¿Nadie? ¿Se anima? ¿Virtualmente tampoco? Estefan siempre lo deja muy claro, la verdad. Es más unos mensajes muy contundentes.
Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, no sé, Josefa, si quieres hacer algún comentario, si no, daríamos paso a la siguiente. Yo, si no haces ninguna pregunta, Estefan, te la voy a hacer yo, porque ¿cómo ves el futuro del trabajo? La OIT ha estado trabajando muchísimos años en un trabajo además intenso para vislumbrar por dónde va a ir el futuro del trabajo y qué se tendría que hacer. ¿Cómo lo ves y cómo ves que puede impactar en las personas con discapacidad? El inmenso trabajo además que habéis desarrollado desde la OIT desde hace bastantes años. Sí, muchas gracias por la pregunta. El tema es muy grande, como bien sabes. Lo que nosotros hicimos, como tú bien dices, los años 2017 al 19 celebramos nuestro 100 aniversario como organización y, digamos, esos años últimos se creó una comisión global para justo analizar el mercado de trabajo, el futuro del trabajo. Desde la perspectiva del equipo de discapacidad, lo que nos preocupó era que nosotros pensábamos que la perspectiva de personas con discapacidad no estaba siendo tenida en cuenta de forma adecuada en esos debates. Y entonces, de cara a eso, y de hecho en una muy buena colaboración con Fundación 11 y con un proyecto europeo que gestiona Fundación 11, elaboramos una guía que presentamos a finales del 2019, en la que básicamente intentamos dos cosas. Por un lado, aportar la perspectiva de la discapacidad a los debates del futuro de trabajo, pero también traer los debates de futuro de trabajo a nuestro mundo del empleo de personas con discapacidad, porque también pensábamos no solo que los que estaban hablando del futuro de trabajo no tenían en cuenta de forma adecuada a las personas con discapacidad, también nos preocupaba ver si aquellos de nosotros que estamos trabajando en el empleo de personas con discapacidad adecuadamente estábamos reflexionando sobre los cambios que tenemos que hacer en nuestro propio trabajo de cara a adaptarnos a ese futuro de trabajo tan rápidamente cambiante, ¿no? Obviamente algunos de los temas que he tratado ya estaban ahí, ¿no? La economía digital era ya un elemento clave en el 2019 y eso fue unos meses antes de empezar la pandemia, donde vimos que todo el tema de la economía digital, la transformación digital, simplemente creció exponencialmente, ¿no? Ya lo habíamos identificado, pero lo que hicimos fue un segundo informe, también de nuevo con la colaboración de la Fundación, en la que pusimos la lupa, digamos, en la parte de la economía digital, ¿no? Por lo que dije antes, ¿no? Es un ámbito con una demanda insatisfecha, un gran potencial, pero es un potencial que lo podemos aprovechar o no, dependiendo un poco del trabajo entre todos, ¿no? La economía digital es un elemento, también son esas nuevas formas de trabajo que son una realidad, nos gusten o no nos gusten. En aquel momento no era tanto el teletrabajo, pero era más ese trabajo en plataforma, esa gig economy que dicen los ingleses, que obviamente está en auge y estamos viendo también muchos días en los medios de comunicación, tanto digamos las plataformas como de reparto domiciliario de alimentos, pero también esas plataformas digitales. Y también estamos ahí haciendo, bueno, la OIT está trabajando sobre eso porque nos preocupan las condiciones de trabajo, como decía antes, y de nuevo ahí también intentamos, digamos, meter la dimensión de discapacidad en esas reflexiones. La economía verde ya también en aquel momento era un ámbito, también la economía del cuidado. En el ámbito de la economía verde es donde hemos insistido un poco más y de hecho estamos elaborando en este momento una nueva publicación, también otra vez en esa colaboración excelente que tenemos con la Fundación 11 y ese proyecto europeo, para ya focalizar aún más en, digamos, el potencial de la economía verde y qué podemos hacer para aprovechar al máximo las oportunidades que brinda esa economía verde, pero también con esa reflexión de que también en esa transición, en ese cambio en el lugar del mundo del trabajo, lo que hemos visto, y son datos de la OCDE, es que las personas con discapacidad están sobre representadas en puestos de trabajo que están en mayor riesgo de automoción. Bueno, todo eso ya es más difícil de ver exactamente cómo se han obtenido esas estadísticas y todo eso, pero creo que es una reflexión importante, ¿no? Es decir, es importante que entre todos aprovechemos las nuevas oportunidades. Estamos pensando en jóvenes con discapacidad, llamando, digamos, a la puerta del mercado de trabajo. Hay oportunidades si aseguramos que tienen acceso a esas competencias. Pero también tenemos que preocuparnos por las personas con discapacidad que ya están en el mercado de trabajo, muchas de ellas quizá en puestos de trabajo
que están en mayor riesgo de automoción, ¿no? De sustitución, digamos, por robots, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos obviamente también compaginar nuestro esfuerzo por los nuevos demandantes de empleo, también por asegurar que aquellos que están dentro tienen un acceso en igualdad de condiciones a procesos de formación, de renovación de sus competencias, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo cual, bueno, algunos mensajes muy esquemáticos de ese trabajo que hicimos, y que además creo que es un trabajo permanente. Yo creo que la reflexión también es, ese futuro del trabajo está ahí y permanentemente tenemos que influir en el proceso, pero también ser conscientes de que nuestro propio trabajo tenemos que ir permanentemente preguntándonos si estamos realmente al día, digamos, con esos cambios. Estamos viendo estos días el impacto, digamos, de la inteligencia artificial, esas nuevas aplicaciones que nos permiten hacer cosas sorprendentes. ¿Cuál es el impacto que eso puede tener en el empleo de personas con discapacidad? Bueno, dependiendo de qué hagamos, puede ser un impacto positivo, pero también tiene un impacto negativo y también puede depender un poco de la situación de partida de las personas con discapacidad, ¿no? Por lo cual, yo creo que mi mensaje es, tenemos que permanentemente desafiarnos a nosotros mismos de cara a ver si estamos realmente al día con esos cambios y adaptando nuestra forma de actuar a esos cambios que están ocurriendo de una forma tan vertiginosa. Vía virtual. ¿Nos las lees, por favor? Mira, si os parece, ahora se está activando mucho la vía virtual, por tanto, voy a intentar englobarlas y así las podemos contestar de forma conjunta, ya que vamos un poco justos de tiempo, ¿vale? Ahora mismo. Bueno, en primer lugar, le felicitan y felicitan el trabajo de la OIT, muchas personas de forma reiterada. Una de las primeras preguntas era ¿qué medidas se podrían tomar desde la Administración para incentivar, facilitar la inclusión laboral en el sector de la economía social y solidaria? ¿Vale? Un poco, en general, esta persona preguntaba por qué medidas se podrían tomar. Otra de las preguntas preguntaban si se estaba trabajando desde la OIT algo sobre accesibilidad en el empleo público de las personas con discapacidad, aparte de la cuota de reserva, lo preguntaban precisamente. Y por último, y así ya cierro un poco el ciclo, en tanto que sirve de engarce entre la etapa escolar y laboral, ¿se podrían exigir ajustes de fondo en los ciclos formativos de grado medio con la nueva ley de FP? Vale, estas son todas las preguntas. Con esto cerraríamos el turno. Mira, la última me cuesta difícil porque no soy evidentemente consciente de la ley de la FP, ¿no? Pero sí hay un elemento clave que estamos viendo cuando trabajamos de cara a la mejora de los sistemas de formación profesional, que es el tema del aprendizaje, ¿no? Yo vivo en un país, Suiza, donde el sistema de la formación profesional es un sistema de formación profesional muy reconocido, ¿no? Y es una salida. Y creo que me vais a permitir un poco también, yo algunos años ya fuera de España, pero mi recuerdo siempre de la formación profesional ha sido que ha sido siempre el pariente pobre, digamos, ¿no? del sistema educativo, ¿no? En Suiza, en Alemania no lo es. Es un sistema muy bien reconocido, con grandes posibilidades para que la gente entre en formación profesional y luego, si quieren, salte a la universidad en carreras técnicas, pero también con grandes salidas en el mercado de trabajo, con un enganche muy cercano con el sector privado. El sector privado participa y tiene sistemas de aprendizaje en la empresa, ¿no? Yo creo que ahí, la experiencia demuestra que, sobre todo en el caso de jóvenes con discapacidad, aprendizajes, experiencias en el mundo laboral es la mejor manera de romper los estereotipos mentales de los dos lados, de la empresa y del propio joven o de la propia joven con discapacidad y su entorno familiar a veces, ¿no? Entonces eso es muy importante, pero ya digo, una respuesta un poco más general. Muchas gracias por la pregunta sobre el empleo público. Es una de las grandes carencias que tenemos también en nuestro trabajo de la OIT. Hemos prestado insuficiente atención al empleo público de personas con discapacidad y vemos muy pocos ejemplos de administraciones públicas que más allá de un sistema de cuota, que muchas veces tampoco lo cumplen, no vemos, con alguna excepción, no vemos buenos ejemplos en el empleo público. Y nuestro mensaje siempre es el mismo. Si el sector público quiere
enganchar y convencer al sector privado de que tiene que ser más inclusivo, si el propio sector público no lidera con el ejemplo, ¿qué autoridad va a tener de cara a convencer a los demás? En la pregunta sobre economía social y solidaria, bueno, no sé, yo creo que en general lo quería relacionar un poco con la reflexión sobre la pequeña y mediana empresa. Yo creo que es importante que pensemos en mejorar los incentivos y la asistencia técnica a la pequeña y mediana empresa. Muchas veces también la economía social y solidaria es pequeña y mediana empresa. Yo creo que ahí tenemos un reto a reflexionar sobre cómo mejor acompañar, apoyar, a veces con incentivos financieros, pero no solo. Yo creo que los incentivos financieros no son suficientes, es también esa asistencia técnica, ayudarles a que sea más fácil para esas entidades darse cuenta del potencial y del talento que tienen las personas con discapacidad. Muchas veces, en ausencia de ese apoyo, ese colectivo, digamos, se queda fuera porque, digamos, propio reto de sobrevivir diariamente en esta economía actual que tiene también sus retos, les hace muy difícil, digamos, abordar retos que de fuera parecen muy complicados, que sabemos que no lo son, pero si no les acompañamos, si no les cogemos de la mano, al menos en los momentos iniciales, esa parte importante de nuestras economías se queda fuera, digamos, o se queda mayoritariamente fuera de nuestro compromiso. Muchas gracias por las preguntas. Muy bien, muchas gracias a ambos.